Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más, otro día más que nos permite compartir su palabra. Y lo hacemos con gozo, porque sabemos que la palabra siempre trae buenos mensajes, porque sabemos que nosotros nos edificamos cada vez que compartimos la palabra de Dios y sabemos que también ustedes se edifican al compartirla. Esperamos que esta enseñanza de esta mañana sea de bendición para ustedes y también de una alerta, porque se llama Cuidado con los engaños y está basada en la carta a los Gálatas. Sabemos que la carta a los Gálatas fue una carta de reprensión fuerte del apóstol Pablo hacia la iglesia de Galacia, debido a la influencia que estaban teniendo por parte de los judaizantes, que estaban tratando de enseñar otro evangelio, y querían que los cristianos de Galacia aceptaran que para ser cristianos tenían que cumplir con las leyes judaicas. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 1 y versículos del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Saben, hermanos, por qué me gusta este pasaje? Y cualquiera de ustedes me dirá que conoce la Biblia, pero esto fue para la iglesia de Gálatas. Hermanos, hoy también tenemos muchos que perturban y distorsionan la verdad de Cristo. Hoy en día hay muchos y muchas congregaciones distorsionando la verdad por reglas, por cosas externas y no por lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios y no por lo que nos dice la palabra de Dios y más aún lo que nos enseñan los evangelios. Algunos estaban predicando un evangelio diferente. No es que haya un evangelio diferente, hay un solo evangelio y nosotros lo conocemos, pero habían personas de corriente judía enseñando otra cosa que distorsionaba la verdad. Predicaban que para que los gentiles fueran salvos tenían que cumplir con las leyes y costumbres judías. Entre estos, que tenían que ser circuncidados. Tenemos que hacer un énfasis porque la iglesia de Galacia estaba compuesta por griegos y por judíos. Los griegos no tenían muchos conocimientos de las costumbres judías. Pero lo triste es que después que habían creído, se estaban dejando influenciar por unas enseñanzas distorsionadas. Y a veces me quedo pensando en nuestros tiempos, cuando hay hermanos que han estado por tiempo en nuestras iglesias de sana doctrina, y luego escuchamos que están en X o Y grupo, escuchando otro evangelio. Esto es triste. Por eso nosotros debemos estar firmes en la fe y firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, firmes en nuestro Señor Jesucristo. Estos mensajes que estos judaizantes transmitían estaban dañando la fe en Cristo y la salvación por gracia. Sabemos nosotros que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9. Pero hermanos, cuando vemos esto que pasaba en la iglesia de Galacia, tenga cuidado de las personas que dicen que se requiere más que fe en Cristo para obtener la salvación.
Tenga cuidado con aquellas personas que le dicen que para ser salvo hay que hacer buenas obras. No, hermanos, sabemos que somos salvos primero para buenas obras que fueron preparadas de antemano. Así que, hermanos, cuidado con esto, porque también en este tiempo tenemos situaciones semejantes. Cuando la gente establece requisitos para la salvación, niegan el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Y esto es triste, hermanos. Él en la cruz nos salvó. Pagó por nuestros pecados. Nosotros creímos en esto y lo creemos. Lo triste es que personas se dejen influenciar por enseñanzas distorsionadas y luego ya no practiquen la verdad. Nosotros debemos ponernos como meta apoyar a aquellos hermanos débiles en la fe para que también estén firmes ante tantos falsos maestros que hay en nuestra época, predicando evangelio que no es el evangelio de Cristo. Sabemos que vamos a pasar aflicciones, pero yo no busco a Cristo para no tener más problemas. Yo no busco a Cristo para no sufrir más enfermedades. Yo no busco a Cristo para no tener más problemas económicos. Y esto están enseñando en nuestros días, que buscamos a Cristo para no tener ninguna de estas situaciones difíciles. No, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y debemos estar dispuestos a vivir conforme con lo que el Señor nos dé, bajo pruebas, bajo aflicciones, pero firmes en la fe. Miren el versículo 7, lo que nos dice allí. El versículo 7 nos dice allí: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros conocemos el evangelio. Es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es la obra de Cristo en la cruz para salvación de la humanidad. No se necesita más nada, ya Cristo lo hizo. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Pero aquí estaban estos judaizantes que confundían a los creyentes de Galacia, siendo ellos cristianos judíos. Se le habían olvidado los primeros rudimentos y habían regresado a la ley judía. Eran radicales que creían que con las prácticas judaicas eran necesarias para todos los creyentes en Cristo. Distorsionaron el evangelio. Una verdad distorsionada es a veces más difícil de despercibir que una mentira abierta. Porque la verdad distorsionada es una mentira oculta. Y ellos estaban deformando la verdad acerca de Cristo. Decían seguirle, pero negaban que la obra de Jesucristo en la cruz fuera suficiente para la salvación. ¿No cree usted, hermano, que hoy también hay muchos que dicen seguir a Cristo, pero niegan su eficacia? Al dudar de la salvación por gracia, niegan el poder de la muerte de Jesucristo en la cruz. Siempre habrán personas, no en aquella época, pero siempre habrán personas que tratan de deformar las buenas nuevas de salvación. Sea porque no comprenden la verdad de la Biblia. Muchas veces pasa eso. O porque no están conformes con la verdad tal como se les está presentando. También pasa eso. Se les está presentando la verdad de la Biblia, pero por falta de conocimientos lo niegan. Pero muchos que conocemos de la palabra de Dios, solamente por no estar conforme con lo que se nos enseña, comenzamos a distorsionar las enseñanzas de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermano.
Tengamos cuidado, porque hoy en día tenemos mucho de esto. Tenga cuidado cuando alguien le dice a usted que es el único intérprete de la palabra de Dios. A veces niegan la verdad porque quieren imponer su opinión. Tenemos mucho de esto en estos días, hermanos. Tenga cuidado. Mira lo que le pasó, lo que sigue pasando aquí con los hermanos de la iglesia de Gálatas en el capítulo 3, Gálatas 3 y versículos del 1 al 5. Noten lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este es lo triste, que ya Cristo había sido presentado como crucificado, le habían aceptado y ahora estaban aceptando otras corrientes. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es la misma pregunta que nos haríamos hoy en día. ¿Recibiste el Espíritu Santo por reglas, por opiniones de hombre? ¿O recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe, el oír la palabra de Dios? Dice el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, Pablo lo repite. Hermano, no hay reglas. Para creer en Cristo no hay reglas. Usted y yo solamente tuvimos que creer en Cristo. Cristo crucificado. Cristo vino al mundo, fue perseguido, fue golpeado, murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para la redención de todos nuestros pecados. Esa es la verdad del Evangelio. No escuche otro evangelio, hermano. Esta es la verdad del Evangelio. Los creyentes en Galacia habían sido fascinados por los argumentos de estos falsos maestros judaizantes hasta dar la apariencia que estaban bajo la influencia negativa de esta gente. Y por eso Pablo le escribe tan duro. Pablo enfatizó que así como comenzaron la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, igual crecerían por el poder del Espíritu Santo. Pero los creyentes de Galacia dieron un paso atrás, como también hoy pasa, que muchos estando en el camino correcto dan un paso atrás. Y aquí ellos decidieron cumplir con las leyes judías. Por eso Pablo tuvo que escribir tan duro. Hoy en día tenemos que enfatizar en la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que seguimos nosotros como Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que vino a morir en la cruz para salvación de la humanidad. No hay más. No hay más, hermano. Cualquiera que enseñe otra cosa es un mentiroso. Debemos darnos cuenta que crecemos espiritualmente por la gracia de la obra de Dios en nuestras vidas. Es por su Espíritu Santo y no por seguir normas ni reglas especiales que nosotros crecemos y nos mantenemos firmes en la fe. Se lo repito, es por el Espíritu Santo, no por reglas, no por normas, ni por cosas especiales. No es por el vestido, no es por la música, no es por los instrumentos musicales. No, hermano, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que fuimos salvos y continuamos creciendo espiritualmente por el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay regla. Es lo mismo que pasaba con estos de la iglesia de Gálatas. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y no cuando obedecieron la ley. Igual nosotros sabemos que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. No por el vestido que cargamos, no por el vestido que llevemos a la iglesia, ni por la forma que cantamos, ni por el instrumento que toquemos. Eso se llama reglas judaizantes. Tengamos cuidado. Los extremos son malos, pero a Cristo le gusta que le adoren.
Hágalo de corazón, es lo único que Él quiere que usted haga. A veces hay personas que se sienten inseguras en su fe y procuran acercarse al Señor por medio de reglas externas. Pasa mucho, hermano. Procuran acercarse por medio de reglas, no, sin darse cuenta que es el Espíritu Santo el que da al creyente un poder especial para vivir para Dios. Algunos cristianos desean más que esto. Él nos da el poder para vivir para Dios, para servir a Dios, para servir de buena voluntad en la iglesia y crecer espiritualmente. Pero hay algunos que desean más que esto. ¿Saben qué desean, hermanos? Desean vivir con un alto estado emocional. Eso no es creer. Eso es físico. Vivimos por el Espíritu, no por un alto estado emocional. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Antes de aceptar las enseñanzas de cualquier grupo religioso, descubra lo que en realidad ellos enseñan acerca de Cristo. Descubra lo que enseñan acerca de Cristo. Mire si sus predicaciones hablan de Cristo. Mire si sus enseñanzas hablan de Cristo y exaltan el nombre de Cristo. Mientras tanto, no se deje convencer. Solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ningún otro método. No hay reglas, no hay ritos. Nada nos puede dar la salvación que la obra de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo es el que nos da el crecimiento. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros en el momento que aceptamos a Cristo. Estos hermanos de Galacia estaban cometiendo un tremendo error, por lo cual Pablo tuvo que mandar esta carta tan fuerte. Y quiero terminar con el capítulo 5 y 2 versículos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Las reglas son esclavitud, mi hermano. Cristo nos dio libertad. Ahora, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero cuidado. Pablo hace una pregunta a los hermanos de Galacia aquí, que tenemos que hacernos nosotros también, si estamos recibiendo influencias negativas que están distorsionando el conocimiento bíblico, el evangelio que nosotros nos hemos aprendido, que nos han enseñado. En el versículo 7 Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Quién os estorbó? Si usted está en dudas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si hay algunos visitándole en su casa supuestamente para enseñarles a estudiar la Biblia, mire bien si están hablando de Cristo o no. Porque si no hablan de Cristo, hermano, no le digas bienvenido. Siga estudiando la palabra de Dios. Mire que nadie le estorbe. Dice aquí, corríes bien. Si tú, hermano, estás corriendo bien, sigue corriendo en el conocimiento de Cristo. Sigue aprendiendo de la palabra de Dios. Y cuidado con dejarte engañar por falsas doctrinas que están por todos lados. Solo Cristo murió en la cruz. Solo Él resucitó. Y el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, viene a morar en nosotros y Él es el que nos da el poder para estar firmes y seguir en la sana doctrina.